importantes del estatuto se encontrarían el mantenimiento del sistema de partidos, el libre acceso a los medios de prensa a todas las corrientes políticas, la no formación de milicias cívicas, la educación independiente, el derecho a organización, sindicalización y petición a huelga, derechos de reunión y libertad personal, preservación de la propiedad privada. Todas estas medidas serían impulsadas para la no conformación de un bloque socialista, como los que se conocían en aquella época, muchas relacionadas directamente por dictaduras caudillistas que inspiraron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 22 de octubre, 2 días antes de la resolución, sería asesinado el comandante en jefe del ejército René Schneider, lo cual intentaría plasmar una sensación de anarquía si Allende llegara al poder. Años después se sabría que el asesinato militar habría sido elaborado por la CIA. El 4 de noviembre de 1970 asume el cargo de presidente de la República, el primer presidente marxista elegido popularmente en el mundo. Pero las intenciones de frenar la expansión socialista en América Latina por parte de Estados Unidos no se detendrían. En consecuencia, se armaría un nuevo foco de intervención, denominado Track 2, consistiendo en el estrangulamiento de la economía chilena, perdiendo así a sus principales socios comerciales, como lo eran en ese tiempo Estados Unidos y Europa. Además, contarían con el contacto de las Fuerzas Armadas, principalmente con funcionarios que se demostraran reacios al sistema que pretendía poner en práctica la unidad popular. Esta última intervención se transformaría en la primera instancia visible del golpismo que se vislumbraría 3 años después. El día 4 de septiembre de 1970, Allende sería reconocido como presidente de la República y, tal como lo decía su programa de gobierno, dictó un reajuste del salario mínimo. Los sueldos tuvieron un aumento del 40%, congeló los precios de artículos de primera necesidad e implementaría la entrega gratuita de leche. Además, emancipó la reforma agraria, estatizó la compañía de teléfonos y la banca. En el primer año de gobierno de la Unidad Popular se habían nacionalizado más de 40 empresas industriales. El proceso inflacionario, debido al bloqueo internacional, se moderó gracias a la radicalización de la reforma agraria, consiguiendo el pleno empleo. Nacionalizó el hierro, el carbón y finalmente el cobre. A este último lo denominaría el sueldo de Chile. En política internacional, Estados Unidos, comandado por el presidente republicano Richard Nixon, conformaría un bloqueo económico desde 1970 a 1973. En consecuencia, los programas de asistencia económica de Norteamérica en Chile irían paulatinamente desapareciendo. Sin embargo, Salvador Allende creó otros lazos internacionales, como lo fue con Cuba y la ex Unión Soviética. Esta última apoyaría parte del financiamiento del gobierno de la Unidad Popular. La fuerte polarización, desatada tras la llegada de Allende al poder, traería consigo fuertes repercusiones en lo social. En este contexto, se daría inicio a una fuerte movilización de la oposición, lo que desencadenaría aún más la división del país, creando un clima análogo al de la Guerra Fría, pero esta vez bajo fronteras de un mismo país. Allende gobernaría con casi toda la maquinaria empresarial en contra. Por su parte, la CIA proporcionaría dinero al diario El Mercurio para preparar la escena con propaganda falsa acerca del caos político existente dentro del gobierno. Es así como la desestabilización llegó a las calles. Ante el vacío de los supermercados se daría paso a la marcha de las cacerolas, que pretendía mostrar el descontento hacia la falta de productos en el mercado alimenticio. Posteriormente, en 1972, la difícil situación económica hacía imposible la administración del país. Por lo tanto, la Confederación de Dueños de Camioneros iniciarían una huelga nacional, aumentando aún más el desabastecimiento del país. Pronto se uniría el comercio y la pequeña industria, los médicos y los empleados bancarios. Todas estas medidas serían financiadas por la oposición, ya que
ningún gremio habría podido soportar tal variación. Todo esto aumentaría las manifestaciones en contra del gobierno, creando una imagen de caos dentro de la contingencia nacional. Por lo tanto, en este contexto, se crearían las instancias propicias para el golpismo del 11 de septiembre de 1973, que daría término al gobierno constitucional del doctor Salvador Allende Gossens. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Augusto Pinochet Ugarte nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915 y allí vivió su infancia y adolescencia, además de entrar en el ejército en la Escuela Militar Libertador Bernardo Higgins, donde dio sus primeros pasos en la carrera militar. Debido a su disciplina y estricta objetividad, fue ascendiendo rápidamente de cargos y su posición lo llevó a distintas partes del país, estando a cargo de centros como Concepción, Iquique, San Bernardo y la mítica Pisagua. Fue en ese lugar, durante la Ley Maldita, donde tuvo sus primeros acercamientos a la rama comunista, que luego tanto repudiaría. Se casó con Lucía Iriart, hija de Osvaldo Iriart, ministro de Hacienda durante el gobierno de González Videla. Tras el asesinato de René Schneider a manos de la CIA, Carlos Prat fue nombrado comandante en jefe del Ejército de Chile. Prat era un hombre de confianza para Salvador Allende, por ser un hombre correcto y leal a la Constitución. A la vez, Prat era cercano a Pinochet, llegando este último a ser su mano derecha. Incluso, Pinochet fue designado representante del ejército durante la visita de Fidel Castro. Es más, fue uno de los tantos que sofocó el tanquetazo en junio de 1973. Transcurridos algunos hechos, Prat decide renunciar al ejército, recomendando a Pinochet para sucederlo. Allende aceptó la propuesta y nombró a Augusto Pinochet comandante en jefe del ejército el 23 de agosto de 1973. A estas alturas ya se fraguaba dentro de las Fuerzas Armadas un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Richard Nixon y la CIA vieron la oportunidad de frenar el avance comunista en la región y de experimentar su nuevo sistema, el neoliberalismo, establecido en el Consenso de Washington. Por lo tanto, la CIA se encargó de boicotear el gobierno de la UP y financiar el golpe de Estado. Pinochet adhirió de inmediato a la propuesta y fue la cabeza maquinadora del 11 de septiembre de 1973. Pero, ¿cuál fue el real papel de Pinochet en el golpe de Estado en Chile? El agotamiento del modelo económico y la fuerza que el pleno empleo había dado a las clases trabajadoras de los países occidentales minaba las tasas de beneficio, mientras que la presencia referencial de la antigua Unión Soviética mostraba al mundo entero que, por muy imperfecta que apareciese, había una alternativa efectiva al capitalismo. A principios de los años 70, la situación se hizo especialmente problemática y desde los Estados Unidos se comenzó a urdir una estrategia que se basaría en 4 grandes procesos. Una amplísima reconversión tecnológica que lideraron las grandes empresas multinacionales. Un sustancial cambio de coordenadas en la política económica que planificó el equipo liberal del presidente Nixon. Una auténtica catarsis social mediante la generación planificada del desempleo, cuya otra cara sería la caída brutal de los salarios. Y el endeudamiento generalizado, cuya contraparte sería una altísima retribución de los capitales gracias a los tipos de interés mucho más elevados, además de una ofensiva ideológica y política, más conocida como la Revolución Conservadora, que abanderarían Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Pero ese plan, cuyas estrategias y contenidos fueron solidificando a lo largo de la década de los 70, era intrínsecamente conflictivo. Entre otras cosas,
suponía desactivar la resistencia sindical, silenciar las reivindicaciones obreras